Nicole Salle, integrante de Identidad Soberana, diputada nacional. Bienvenida al programa, un gusto recibirte esta tarde. Muchas gracias, un placer estar por aquí acompañándolos. Identidad Soberana planteó, y tú fuiste parte de la preinvestigadora para investigar la pandemia. Desde el Partido Nacional y el Frente Amplio se entendió que no había elementos suficientes para la conformación de una comisión investigadora de lo que había ocurrido en el país durante la pandemia. Nicole, ¿cuál era la idea? ¿Dónde ustedes decían, tiene que haber una investigadora para poner el foco en dónde? Bueno, nosotros nos basamos en varios aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con una coyuntura a nivel internacional, teniendo en cuenta que hoy contamos con mucha evidencia, tenemos las propias confesiones del laboratorio de la compañía Pfizer, que liberó más de 450.000 folios a raíz de un juicio que se inició en Estados Unidos, de un fallo del juez Pittman, que le solicitó a la FDA que liberara toda esa documentación, que fue un seguimiento del pre y el post-marketing, digamos, de la vacuna, cuando salió los primeros meses de salida al mercado y la previa. Ellos habían querido ocultar toda esta información por 75 años, eso fue lo que pidieron, el juez no le dio lugar y ordenó la liberación. En esos documentos se conocieron cosas muy, pero muy preocupantes, desde irregularidades en cuanto al manejo de las investigaciones, transgiversación de datos, muy altos índices de mortalidad. Ellos documentan efectos graves de especial interés, 1.291 efectos graves de especial interés. Se conoció que ellos sabían que la vacuna no funcionaba, de hecho, que la eficacia era prácticamente inexistente, del 0,8%, que lo sabían al momento de liberarla al mercado. Se conoció que ellos sabían que la vacuna tenía un 80% de abortos espontáneos en el momento que la estaban recomendando en embarazadas. Tuvieron mucha mortalidad en el grupo control. Reconocieron que la fórmula de estudio inicial no fue la misma que liberaron en el mercado, o sea que también había cambios por ahí. Bueno, una serie de sucesos preocupantes que por supuesto meritan una investigación, pero luego está todo lo que tiene que ver con el entramado político, es decir, la comisión del Parlamento de Estados Unidos que investigó y tuvo resultados contundentes en el que habla de un origen vinculado con el gain of function, que se le dice, es decir, que era un arma biológica creada en conjunción de Estados Unidos con China. Esa fue la conclusión del Congreso de Estados Unidos. Terminó con el indulto de Fauci, por supuesto, porque esto se dio durante el gobierno de Biden, no es que se haya dado durante el gobierno de Trump, ¿no? Terminó con Biden indultó a Fauci, es decir, que lo liberó de toda culpa posible a futuro. Eso puede hacer el presidente de la República en Estados Unidos. Y cuando le preguntaron a Fauci si él también se iba a indultar a sí mismo, él dijo, no, porque yo no hice nada. Por supuesto que Fauci admitió que todas las medidas que tomaron de confinamientos, de uso de barbijos y todo, y nada tenía sustento científico, ¿verdad? Y aquí nos amparamos en una serie de pedidos de información que han hecho los ciudadanos a lo largo de toda la pandemia, con confesiones muy graves, como es el hecho de que también admitían que la eficacia de la vacuna era de 0,8, menor a la de los efectos adversos graves que dicen de ser de 1,1, esto lo dice el ministerio. Ellos admitían que no tienen el virus aislado, lo cual parece de ciencia ficción, pero la realidad es que tú hiciste un protocolo de diagnóstico basándote en una secuenciación y tenés una vacuna se basa en una secuenciación genética, ¿no? Y por otro lado estás admitiendo que la secuenciación genética se hizo in silico, se hizo en una computadora a partir de ciertos fragmentos y que, bueno, se juntaban y es algo ficticio. Esto que admite el ministerio y otras instituciones en Uruguay, no fue la única que se consultó, va de la mano con un estudio a nivel, un seguimiento que se hizo a nivel internacional de más de 160 instituciones por todo el mundo y ninguna admite tener el virus aislado, secuenciado, siguiendo los postulados de Koch, como se estima. Entonces, hay una serie de evidencia a nivel mundial. Entendamos que Estados Unidos no es el único país que ha investigado, Japón ha investigado, Eslovaquia, el primer ministro de Eslovaquia ha investigado las muertes súbitas, le llama el circo del COVID. El ex ministro de Italia,
está bajo investigación tras conocerse mails en los que lo increpan porque él sabía que su vacuna estaba matando gente y ahora está en un juicio penal. ¿Y vos qué crees que debieron haber hecho las autoridades uruguayas? Es decir, cuando en el mundo se declara el COVID, en el mundo se declara el confinamiento, en el mundo los países compran la vacuna y vacunan a su población. ¿Qué crees vos que debió hacer el gobierno uruguayo, las autoridades, el sistema político? Bueno, yo creo que el primer fallo fue la imposición de una censura extrema. Digamos, aquí no solamente se censuró de forma local a las voces de la disidencia, sino que se han censurado premios Nobel, como es el caso de Luc Montagnier, como es el caso de Leavitt. Es decir, había una gran comunidad de científicos que estuvo advirtiendo desde el inicio lo que iba a suceder y fue censurada. Eso fue el primer fallo. El segundo fallo es firmar una cláusula de confidencialidad con una farmacéutica cuando está en juego los derechos humanos. Es decir, tú no podés anteponer una ley comercial que simplemente vela por el interés comercial de la misma farmacéutica, que da la casualidad, es la farmacéutica más corrupta de la historia, porque tiene 10.000 millones de dólares en juicios, en multas y malobrar, digamos. Puedes anteponer los intereses comerciales de esa farmacéutica a los intereses del pueblo y estando en riesgo los derechos humanos. Que ese fue uno de hecho de los argumentos que nos dijo la comisión preinvestigadora, que ellos están amparados en una ley para las cláusulas de confidencialidad. Pero no es así, porque el artículo 12 dice que cuando están en juego los derechos humanos, esa ley no aplica. Aquellos que se amparan en esa confidencialidad señalan que, sin esa herramienta, las vacunas no hubiesen llegado al Uruguay y eso no hubiese permitido evitar un montón de muertes, ¿no? La comunidad científica se ampara en eso también, de lo que ha significado el aporte de las vacunas. ¿Cómo tomas eso? Porque esto que estás argumentando también choca con lo que los científicos vienen señalando también desde hace mucho tiempo. Bien, perfecto. Hay varios factores. Segundo lugar, con el tema de la legalidad de las vacunas, una ley orgánica del ministerio obliga al ministerio a contralorear los inóculos. O sea, que ellos tenían la obligación de saber qué había en esos productos. Por supuesto, no lo investigaron y por supuesto el supuesto consentimiento que hicieron firmar fue nada más que un deslinde de responsabilidad para la farmacéutica, ni siquiera para ellos, porque especificaba que no ibas a hacer ningún tipo de acción legal contra la farmacéutica. En segundo lugar, nosotros hoy tenemos las estadísticas y la realidad es que, porque estos son datos que fueron pedidos al ministerio también por ciudadanos en pedidos de información pública. Y la realidad es que durante el auge, en el momento en que ellos estaban desesperados firmando contratos con cláusulas de confidencialidad, nosotros no tuvimos en el 2020 aumento de exceso de mortalidad en el país. No hubo. El exceso de mortalidad se empezó a suceder y el incremento de los supuestos casos que también eran diagnosticados con un PCR que el propio creador del PCR, Carrie Mullen, dijo que no eran para diagnosticar enfermedades. No me quiero ir del foco porque es todo un capítulo aparte, el tema PCR y el tema diagnóstico y cómo se manipularon las cifras de enfermos con el concepto de asintomáticos, con el concepto de testear con ciclos altísimos a todas las personas que entraban por cualquier enfermedad y de catalogar a las muertes por COVID. Eso lo sabemos hoy en día, pero la realidad es que el exceso de mortalidad se suscitó en los 22 meses posteriores a la inoculación. De 15.214 muertos fue el exceso en esos 22 meses. Pero esto se correlaciona con, de hecho, cito un estudio, una investigación en el trabajo, se correlaciona con la evidencia que hay a nivel mundial de muchísimos países que ni siquiera tomaron las mismas medidas, es decir, países que de repente tuvieron medidas muy estrictas y otros que dejaron a los ciudadanos hacer una vida normal. Todos los países con altos índices de vacunación tuvieron sus picos máximos de muerte durante el inicio y en el transcurso de los primeros meses de la vacunación. Acá se creó el GACH, ¿no? En la pandemia. Y la gran mayoría de los científicos aquí en el Uruguay, incluso científicos reconocidos a nivel internacional, desde Rafael Radi, Henry Cohen, Gonzalo Moratorio, por ejemplo, han destacado el valor positivo, el impacto positivo de las vacunas,
¿no? Evitando muertes, el impacto que ha generado en el Uruguay. ¿Cómo tomas eso? Que la mayoría de los científicos acá en Uruguay opinen distinto a esto que estás mencionando vos. Sí, lo que yo veo es que ahora no están diciendo nada y sé que los están llamando para testificar y creo que se han llamado a cuarteles de invierno por una razón, y es que la coyuntura a nivel mundial es hoy tan evidente que lo que ellos decían en ese microclima uruguayo en el que quizás la información era tan censurada que la gente no se enteraba de lo que estaba pasando a nivel mundial, hoy cae por su propio peso. Entonces, bueno, yo lo que estoy pidiendo es una investigación. Si realmente es como lo que ellos han defendido tiene sustento, tendrían que investigar, ¿verdad? No estoy dando un veredicto, estoy hablando de una correlación, estoy hablando de indicios. Me parece que lo mínimo que podemos hacer y lo que le debemos a todos esos uruguayos que han sufrido efectos adversos, que me consta que son muchos y me consta que se habla mucho a nivel médico de la cantidad de efectos adversos que están llegando y que obviamente quizás no van al frente porque tienen miedo por sus trabajos, pero hay medidas que se están tomando a nivel de población, como son el hecho de anticoagular a la población, como es ir a una piscina y que te hagan un electrocardiograma porque tienen miedo de una muerte súbita, porque saben que los deportistas jóvenes están siendo uno de los grupos más afectados. ¿Y vos se lo atribuís a la vacuna que se le dio a la población contra el COVID? ¿Vos decís que es por eso? Bueno, yo comentaba ya en otra entrevista, el Comité Olímpico Internacional lleva estadísticas al respecto de esto. Y el Comité Olímpico Internacional viene dando un promedio anual de muertes súbitas en el deporte en los años anteriores, en muchos años anteriores, de 29 por año. Y luego, a partir del 2022, en un poquito más de 2 años, en un periodo de un poquito más de 2 años, 2022, 2023 y unos meses, fines de 2021 es el rango que toma. Bueno, exactamente en la coincidencia de la aplicación a nivel mundial, la estadística es de 1.500 muertes. Entonces, no puedo asegurar que sea por la vacuna. Ahora, lo mínimo que podemos hacer es investigar. Uh-huh. ¿Hay información de cuánto se gastó en la compra de las vacunas Sinovac y bueno, Pfizer y todo lo que ingresó al Uruguay? ¿Hay información de eso? Bueno, yo la verdad la desconozco y es muy interesante porque digo, a nivel internacional, y vuelvo a insistir con esto porque creo que es importante el contexto, nosotros estuvimos lo que se llamó el Pfizer Gate, que fue la compra de Europa extremadamente excesiva de vacunas, que obviamente se vencieron todas y terminaron en la nada. Aquí tenemos un porcentaje importantísimo de vacunas vencidas, que bueno, hubo un pedido de información, no sé si todavía ha sido contestado, de qué es lo que hicieron con esas vacunas vencidas. Entonces hay muchas interrogantes. ¿Ustedes hicieron pedido de información por las vacunas vencidas, por los gastos? No, nosotros en particular no, lo han hecho muchos ciudadanos con los que estamos en contacto, que han venido moviéndose agrupaciones, ¿verdad? Desde el inicio, viendo estas irregularidades. Y bueno, digamos, esto era parte de una estrategia para investigar en una comisión. Nosotros pedíamos un tiempo de 8 meses porque consideramos que la cantidad de información que tenemos hoy en día es muchísima. Yo sé que Preve dice que quizás no le presenté información válida a nivel científico, pero bueno, si los propios documentos de la compañía no son válidos, más los 3.500 estudios que le presenté, arbitrados por pares, de revistas como The Lancet y JAMA, que son de las más prestigiosas, no serían suficientes, no sé qué puede ser suficiente. Estamos conversando con la diputada de Identidad Soberana, Nicole Salle. Hacemos una pausa y ya seguimos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a difundir el mensaje de los diputados Nicole y Gustavo Salle. Somos @SallazoTV. Seguimos conversando con Nicole Salle, diputada de Identidad Soberana. Estábamos hablando de que el Frente Amplio y el Partido Nacional rechazaron la investigadora sobre la gestión de la pandemia, ¿no?, del COVID-19. El diputado del Frente Amplio, el doctor Federico Preve, dijo, ¿no?, hace algunos días que el Frente Amplio tenía discrepancias políticas sobre la gestión de la pandemia, pero él como médico incluso entiende que existió la emergencia sanitaria, que existió el COVID,
que hubo miles de muertes en el Uruguay por eso, que hubo saturación de los sistemas de salud, y ahí hay un punto de diferencia muy importante con lo que planteaban ustedes. ¿Cómo tomaste esos argumentos, por ejemplo? Sí, bueno, yo sabía que estábamos en las antípodas, porque si hay algo que sucedió durante la pandemia, que el Frente Amplio quería medidas más drásticas de restricciones, en todo sentido, ¿verdad? O sea que yo ya me veía venir que las diferencias iban a ser incluso por estar en la otra punta. O sea, quizás ellos le reprochan que de repente tendrían que haber habido confinamientos más largos, más estrictos, para evitar muertes. Y bueno, yo les estoy reprochando que la publicidad engañosa que se hizo, ¿verdad? Que no se controlaron los inoculos. Para mí eso es un pilar fundamental. ¿Qué quiere decir que no se controlaron? Y bueno, que necesitan hacer un estudio específico de los inoculos que están entrando en el país para asegurarse que esté en buen estado y que todo lo que esté en el inóculo sea lo declarado por el fabricante. Yo entiendo que en la cláusula de confidencialidad esto seguramente no debía estar permitido, porque por ejemplo Japón sí lo hizo. O sea, cada país nosotros tuvimos acceso a contratos de otros países que fueron, que salieron a la luz. Y bueno, habían contratos más estrictos, yo creo que dependía un poco de la posibilidad de negociación, pedían incluso recursos naturales en algunos países, o sea, eran contratos muy draconianos, que eran extorsivos. Y bueno, y en Uruguay no se controló, no se hizo un control del inóculo, en Japón sí se hizo, porque hubieron muchas muertes con un lote y se encontró que estaban contaminados esos lotes. ¿Qué pasó? Que aquí en Latinoamérica, y en España también fue el caso, se hicieron estudios independientes, científicos del ANMAT, Lorena Di Blasi, Sangorrin y otros científicos, hicieron estudios de los viales de todas las marcas, no solamente de Pfizer, de Sinovac, de AstraZeneca, eran varios tipos de vacunas. Y encontraron 55 elementos no declarados potencialmente tóxicos y nocivos para el cuerpo. Plomo, cadmio, mercurio, aluminio, lo que se te ocurra, 55, en concentraciones muy altas. Entonces es bastante preocupante las conclusiones a las que llegan estos científicos. Yo pienso que el hecho de que no hayan contraloreado, como indica la ley 9202, que debe hacerse, es un incumplimiento muy grave. Uh-huh. Nicole, y esto que vos planteás con las vacunas contra el COVID, ¿es extensivo a todas las vacunas que llegan al Uruguay? Porque bueno, llega también las vacunas contra la gripe. Uruguay hace muchas décadas que no fabrica sus propias vacunas. ¿Vos creés, por ejemplo, que Uruguay debería fabricar sus propias vacunas? ¿Vos creés que el resto de vacunas que se utilizan en el país no son confiables o tu foco es estrictamente COVID? Lo que sucede es que no hay control con ninguna vacuna. Esa es la realidad. Y la pregunta en ese sentido al Ministerio fue extensiva a las otras. No se controlan los inóculos. No hay una farmacovigilancia activa adecuada. Es decir, de repente algún paciente que sufrió un efecto adverso muy grande encuentra la forma de notificar, porque vos entras a la página del Ministerio y tenés una suerte de aplicación que montaron durante el COVID para notificar efectos adversos. Esa aplicación te redirige a una página de la OMS que tiene el servidor en otro país de Europa y bueno, no sabemos en qué queda, pero eso es lo que ellos tienden que están haciendo de farmacovigilancia. La realidad es que la farmacovigilancia activa como se debería hacer no se está haciendo. Y además hay otro problema muy grave aquí y es que no hay, como es la realidad en muchos otros países, un sistema de compensación para quienes se inoculan. Y estoy hablando de todas las vacunas, estoy hablando de la vacuna COVID. Es decir, que vos estás intentando de alguna forma una inoculación forzada, porque es lo que sucede, porque están persiguiendo hoy judicialmente a los padres que han decidido no inocular a sus hijos. Los argumentos legales no son tan claros y en este aspecto y en este sentido nosotros ya presentamos un proyecto de ley interpretativa para dejar claro cuáles son las leyes que los amparan, que están por encima por ser más inespecíficas y estar en ser posteriores a la ley de la dictadura en la que se amparan los jueces, una ley de la dictadura que no tuvo discusión parlamentaria y que luego fue aumentando de forma ilegal porque fue por decreto la cantidad de vacunas
que se fueron incorporando al carnet de vacunación del niño. Entonces, en este sentido, nosotros también estamos trabajando para buscar eso, que se le dé garantías a los padres, que haya un consentimiento informado, que se haga el seguimiento adecuado, que se les dé la información, que se sepa lo que hay y se revisen. Y bueno, de ahí que cada uno tome la decisión que quiera en base a la información. Ahora, si no tenemos nada de eso, no tenemos ninguna garantía, y encima estamos implementando una medicalización forzada en niños, a mí me parece muy grave que eso esté sucediendo en un sistema democrático. Vos decís que los padres, que los padres deberían poder decidir sobre vacunar o no a sus hijos. Y yo digo que los padres deberían poder decidir en torno a cualquier procedimiento médico sobre sus hijos, porque nosotros estamos ante un procedimiento médico invasivo en un niño sano. Entonces, por supuesto que los padres deberían poder decidir con información como lo hacen con cualquier otro producto que deseen consumir. ¿Y qué valor toma de que no haya sido obligatoria la vacuna, por ejemplo, en la pandemia? Bueno, pueden decir que no fue obligatoria, pero la realidad es que hubo una extorsión y recordemos el que va a haber un Uruguay para los vacunados y para los no vacunados. Mucha gente fue despedida de sus trabajos, sé de mucho personal médico que sufrió mucha persecución y que perdió su trabajo. O sea, ¿conocés médicos que perdieron su trabajo por eso? Sí, porque ¿qué pasa en el sistema médico? De repente tú trabajas en un equipo, pero facturás, ¿verdad? No estás contratado directamente. Entonces el equipo te dice, y estos casos nos llegaron un montón de consultas de personas desesperadas porque se quedaron, mirá, si vos no te vacunas, yo te dejo de llamar, sos anestesista, yo te dejo de llamar. Y bueno, muchos se vacunan así. Entonces es muy injusto para la población que tuvo que elegir entre darle de comer a su familia o inocularse, decir que no fue obligatoria. Quizás el menor de nuestros problemas fue que no podíamos entrar a los conciertos o ir a algunos de los bares que no permitían la entrada. Pero ¿vos no te vacunaste? No. ¿Y tuviste problemas? Y bueno, dejé de hacer muchas cosas, por supuesto, eventos, yo estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias porque entendía que era una prioridad para mi salud y sabía de qué se trataba esto, o sea, lo veníamos viendo de primera mano. Pero mucha gente, bueno, de repente tenían un viaje o querían ver, me pasó de familia que tienen a sus hijos en el exterior y los querían visitar. Mi propia tía tenía que ir a ver a su hija y se terminó inoculando, no tenía ganas de inocular. Pero era eso o quizás no ver a su familia por cuántos años. Digo, todos tuvimos que poner en la balanza la situación y entiendo que la mayoría de los uruguayos no tenía tan clara lo que estaba sucediendo realmente y también la prensa no estaba ayudando porque si vos prendías la televisión un ratito era el conteo de muertos constante y de miedo al que te sometían. Obviamente fue una política de miedo para traerte una solución que ya estaba patentada hace tiempo, ya estaba... a ver, esto se enmarca, esto tuvo un comienzo en lo que nosotros llamamos... Porque después ellos empiezan, están hablando de conspiración, eso. Por supuesto que esto, al ser a nivel mundial y al tener vinculados gobiernos y farmacéuticas, es una conspiración. No hay que tener miedo a decir que se ponen de acuerdo en generar algo. Entonces, se dio lo que pasa que los muertos estaban ahí, había que informar, si a vos el Poder Ejecutivo remitía la información, hoy fallecieron, lo que vos dijiste, ¿no? 15.000 y algo, ¿no? Pero lo que decían era, hoy fallecieron 3 personas, uno de 99, porque la realidad es que en el momento que estaban informando eso en la televisión no había un exceso de mortalidad y eso es lo que nos muestran las estadísticas después. Y cuando realmente hubo un exceso de mortalidad, como ya estaba la vacuna, dejó de tener relevancia la cantidad de muertos que estaba sucediendo. Entonces el exceso de mortalidad real no se lo enteró la gente. Nadie está diciendo ahora en la tele, ¿qué pasó en estos años pasados durante el periodo de inoculación que nadie te dice? ¿Cuántos están muriendo de ACVs? ¿Cuántos tienen trombos? ¿Cuántos lo que se llama hoy turbocáncer, enfermedades autoinmunes? Ese conteo ya no se da más. De hecho, de un momento para el otro se dejó de hablar del COVID, porque ya se había cumplido con el objetivo, que era inocular a la cantidad que inocularon, que fue prácticamente el total de la población uruguaya. Ahora, este planteo, ¿no? Este rechazo del Frente Amplio, del Partido Nacional, a esta investigadora de la pandemia 19, me lleva a preguntarte cuál va a ser la postura de identidad soberana, ¿no? Que en los análisis políticos está presente desde que, ustedes fueron electos, son 2 diputados, el doctor Gustavo Salle y vos, en eso de que en diputados además nadie tiene mayoría y hay que negociar, porque uno imagina que este tipo de planteos o de cuestionamientos a la ciencia van a encontrar la barrera del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado, capaz que hasta de Cabildo Abierto incluso. ¿Cuál va a ser la postura del partido ante este tipo de cuestionamientos?
Bueno, nosotros ahora tenemos una instancia de discusión en la Cámara, porque se presentaron, digamos, 2 informes contrarios. Fue el de mi padre y el de los blancos y Frente Amplio. Y este debate se va a dar, o sea que todavía esto va a dar que hablar un poco más. A lo que voy es que uno imagina que la mayoría del sistema político va a estar en contra de este tipo de cuestionamientos a la ciencia, ¿no? Bueno, a ver, nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder, no es una novedad. Siempre dijimos que íbamos a hacer, en las cosas que realmente son trascendentes, íbamos a hacer 2 contra 99. Nunca pensamos que íbamos a hacer la llave real de una votación, porque ellos en la práctica y en estas cosas que son importantes no se van a oponer, van a votar en bloque. Entonces, no dejamos de ser 2, o sea, no vamos a cambiar la realidad, no tenemos relevancia e incidencia a nivel político, pero sí tenemos la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Y es dejar en evidencia que todos los partidos políticos en bloque quieren barrer abajo de la alfombra esta situación. No le quieren dar luz al pueblo uruguayo, no les interesa investigar, no les interesa saber qué realmente fue lo que inocularon, qué resultados tuvieron las medidas que tomaron. Entonces, bueno, eso no deja de ser importante para nosotros y es a lo que vinimos y bueno, vamos a seguir adelante con lo que sea necesario, con tal de que la gente pueda tener un poco de luz al respecto de esto. Esto quizás ya es más personal, porque llevas pocos días, estás debutando, ¿no? Como diputada. ¿Cómo ha sido estos primeros días, esta experiencia? Bueno, yo te contaba que al principio un poco ingenua pensaba que sí se podía dar una conversación persona a persona en la que de repente, si uno venía con esta evidencia, el individuo iba a reflexionar y iba a decir, che, no, capaz que sí te lo voy a votar, porque estaría bueno investigar. O sea, vos apostabas a que en la conversación mano a mano capaz que convencías a alguien, digamos. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, no, me di cuenta de que en realidad las decisiones políticas se toman en bloque, con disciplina partidaria, y que bueno, después sale un vocero a decir lo que tiene que decir, independientemente de cuál haya sido la conversación al margen de con eso. Me choqué con eso. ¿Y te pasó de que alguno en la conversación mano a mano te dijera estoy de acuerdo y después votaba otra cosa? Bueno, te pasa que te explican las razones y a veces las razones no son que no están convencidos al respecto o que de repente no les hace sentido. Las razones son otras. Entonces decís, bueno, está así. Esto es una negociación constante. ¿Eutanasia? Sí, bueno, no. Nosotros entendemos que todas estas políticas se enmarcan en lo que hoy se conoce como la Agenda 2030, que son políticas de despoblación que tienen eso como objetivo. Entonces, todo lo que venga de la Agenda 2030, que es el 90% de los proyectos de ley que hoy estamos leyendo que están llegando al Parlamento, nosotros no vamos a votarlos. Ahora decías, ¿no? 2 contra 99 recién. Mencionabas, no tenemos la llave, pero esos 2 votos, el de tu padre y el tuyo, de identidad soberana, pueden ser muy importantes también. ¿Lo tienen en cuenta eso? O sea, ¿es una herramienta, una clave para jugar también en este periodo? Yo creo que podemos llegar a negociar pequeñas políticas o de repente tener algo de incidencia en cosas que no son muy trascendentes, porque como te decía, las cosas que realmente importan y la esencia de la política que vienen de esa agenda, las van a traer en bloque todos los partidos. Entonces, van a ser pocos los casos en los que de repente podamos estar en el medio de una situación que defina, y si estamos en el medio de una situación que defina, no va a ser nada realmente relevante. Se puede dar, y por supuesto que nosotros vamos a considerar votar las cosas que pensemos que van a ser positivas, no es que vamos a ponernos en el plan de negar todo por negar, pero para las cosas relevantes no tenemos incidencia. No con el porcentaje que tenemos de votación, no tenemos incidencia. Nicole Salle, diputada de Identidad Soberana, muchas gracias por tu visita esta tarde. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un gusto.